Hola a todos, hola a todas. Soy el licenciado Mariano Ruiz Figueroa, primer promoción de licenciados en bioimágenes de la UDEM. Soy docente, me desempeño en resonancia de alto campo en Digimed y en investigaciones médicas, ambas en Capital Federal. Antes que nada quería agradecer al licenciado Ruiz y a la licenciada Rivero por la invitación para participar de este congreso. Y el caso que voy a exponer es el de un paciente que tuvimos oportunidad el año pasado de estudiar en un equipo Philips Ashiva 1.5 Tesla en investigaciones médicas, que presentaba una patología no muy común de ver en nuestro país, como es la neurocisticercosis. Así que me pareció interesante el caso para exponerlo. Así que no solo vamos a ver las imágenes del estudio, sino también algunas generalidades a modo de introducción y de contexto sobre la patología, como aspectos epidemiológicos y en especial su diagnóstico. Así que sin más, los dejo con el caso. Mis redes están aquí abajo por cualquier contacto y vuelvo a agradecerles. Espero que el caso sea de utilidad y de interés. Muchísimas gracias. La neurocisticercosis es la enfermedad resultante de la infección de la forma larvaria del helmito intestinal Taenia solium, los cisticercos, en el sistema nervioso central. Es una enfermedad de distribución universal, endémica en países de bajo nivel socioeconómico, en los que el cerdo es una fuente importante de alimentación. Por ello, se ha convertido en un grave problema de salud pública en los países en vías de desarrollo. Los cisticercos presentan una especial predisposición a afectar el sistema nervioso central, aunque también se localizan en músculos, tejido subcutáneo y ojos. La sintomatología depende del número, tamaño y localización de los quistes. Aunque en la mayoría de las ocasiones son asintomáticos, la manifestación clínica más frecuente son las crisis epilépticas, en un 50-65%, seguida de cefaleas en un 40% y otros síntomas de hipertensión intracraneal. La neurocisticercosis es una patología endémica en el sudeste asiático, África, América Central y América del Sur. En la mayoría de los países de África y Asia no existen datos sobre la prevalencia real. En la India, por ejemplo, esta enfermedad es la principal causa de las crisis epilépticas, con una prevalencia similar en América Latina. Es la principal causa de epilepsia adquirida en el adulto en países como Brasil, Colombia, Ecuador, Perú o México, siendo la principal razón de que la incidencia de crisis en dichos países duplique a la de los países desarrollados. Podemos observar en este mapa de distribución global que nuestro país no se encuentra en el grupo de territorios en los que la neurocisticercosis es una patología endémica, por lo cual el hallazgo en este paciente estudiado en nuestro servicio me pareció un caso destacable para exponer. La Taenia solium es un cesto que puede invadir al hombre y que presenta un ciclo biológico completo que vamos a observar en la siguiente animación. El humano es el huésped definitivo de la Taenia solium y la aloja en su intestino delgado. Como portador del parásito, elimina con sus heces
proglótidos grávidos de Taenia solium que contienen en su interior miles de huevos. El cerdo, que es huésped intermediario, ingiere huevos del parásito. La pared del huevo del parásito se reblandece en el estómago del cerdo por acción de ácidos gástricos. En el intestino delgado del cerdo, los embriones hexacanto u oncósferas, contenidos en el interior de los huevos, se liberan y con ayuda de sus ganchos penetran la pared intestinal hasta alcanzar los capilares sanguíneos e inician migración hepatocardiopulmonar para establecerse como larvas desarrolladas en diferentes órganos y tejidos del cerdo, principalmente en músculo esquelético, también en cerebro, ojos, corazón, tejido subcutáneo y lengua. El ciclo biológico de este parásito se cierra cuando el ser humano ingiere carne de cerdo, cruda o mal cocida, que contiene cisticercos vivos. La acción de los jugos digestivos provoca la evaginación del escólex o cabeza, el cual se adhiere a la mucosa del primer tercio del intestino por medio de sus ventosas y ganchos, convirtiéndose de esta manera en una tenia adulta hermafrodita productora de huevos al cabo de 3 o 4 meses. Cuando ingiere los huevos del parásito en agua, alimento contaminado o por autoinfección, el ser humano puede desarrollar cisticercosis, oftalmocisticercosis o neurocisticercosis. El diagnóstico de la neurocisticercosis puede ser problemático, ya que en ocasiones resulta imposible demostrar la infección por Taenia solium. Para establecer una de las 4 categorías diagnósticas propuestas en 2001 y modificadas posteriormente, se deben valorar los datos epidemiológicos, la clínica, el inmunodiagnóstico y, por supuesto, los estudios de neuroimagen. Entre los principales estudios inmunológicos podemos citar la eosinofilia y la hiperglobulinemia E, que son datos analíticos comunes a la mayoría de los parásitos, pero cuando la eosinofilia aparece en el líquido cefalorraquídeo es muy sugestiva de neurocisticercosis. También se hacen pruebas de anticuerpos en sangre y líquido cefalorraquídeo. Cabe aclarar que los estudios inmunológicos son un complemento importante de los estudios de neuroimagen y nunca deben ser utilizados de forma aislada para descartar o confirmar el diagnóstico de neurocisticercosis, debido a los frecuentes falsos positivos y falsos negativos. Hoy en día se utiliza la tomografía computada y la resonancia magnética, que permiten visualizar el número, localización y estadio de los parásitos. En general, la resonancia magnética se considera superior en la clasificación de los distintos estadios y para valorar los quistes localizados en la base de cráneo, tronco del encéfalo, ventrículos y médula. Sin embargo, la resonancia magnética es inferior en la detección de calcificaciones. Para evitar errores diagnósticos, se realiza la tomografía computada como técnica de primera elección y se reserva la resonancia para los casos de tomografía normal o no concluyente. Las técnicas de neuroimagen permiten valorar y tipificar los estadios de la patología. Estos pueden ser de 3 tipos. De tipo vesicular, el hospedador presenta tolerancia inmune, por lo que solo hay una mínima reacción inflamatoria. Se observa un quiste redondeado de pared muy fina con un nódulo mural, que es el escólex,
y un fluido interior claro de la misma señal que el líquido cefalorraquídeo. No suele haber edema ni captación de contraste. Coloidal, en este caso, el sistema inmune reacciona contra el parásito, por lo que aparece intenso edema perilesional. Asimismo, existe un realce anular en la pared tras la administración de contraste. Como consecuencia de la muerte del Escolex, el fluido interior aumenta en contenido proteico, lo cual se traduce en un aumento de la atenuación en la tomografía computada. Y por último, el estadio calcificado, que se trata de la involución final del quiste, con escasa reacción inflamatoria. En la tomografía computada, más sensible a este caso, aparece un nódulo calcificado, sin efecto de masa ni captación de contraste. El caso a presentar es de mayo de 2019 y se trata de un paciente masculino de 51 años de edad con antecedentes de positivo de VIH y que al momento del estudio presentaba deterioro del estado de alerta, cefalea intensa y episodios convulsivos recientes. Cabe aclarar con respecto al positivo de VIH que las investigaciones recientes y la bibliografía no relaciona de manera concreta la infección por neurocisticercosis con la inmunodepresión por SIDA. El estudio fue realizado en un equipo Philips Achieva 1.5 Tesla y se realizaron secuencias ponderando los tiempos de relajación tisular T1, T2 y secuencia FLAIR, difusión con mapa ADC en planos axiales y secuencias T1 y volumétrico T1 posterior a la aplicación de contraste paramagnético en planos axiales, sagitales y coronales. A continuación vamos a observar las distintas secuencias realizadas en el estudio, correlacionándolas con el informe diagnóstico. Comenzamos con la secuencia axial T2. Se advierten múltiples imágenes nodulares de pequeño tamaño, hiperintensas en la secuencia T2. Estas mismas imágenes se muestran hipointensas en tiempos T1. En topografía córtico-subcortical, tanto supra como infratentorial, y en menor medida en ganglios de la base, sin demostrar edema perilesional ni realce posterior luego de la inyección de contraste. También se visualizan otras imágenes focales de hiperseñal en secuencias, tanto T2 como FLAIR. Las mismas se ubican en topografía de ambos hemisferios cerebelosos, ganglios de la base izquierda, sustancia blanca profunda, parietal izquierda
así como córtico subcortical parietal bilateral, pudiendo corresponder a eventos vasculares isquémicos en periodo subagudo. Dichas imágenes muestran un aumento de señal en la técnica de difusión y a la vez muestran caída de la señal en mapa ADC. Luego de la administración de contraste paramagnético por vía endovenosa, no se reconocen otros realces patológicos, como es característica de una infección por cisticerco en estadio vesicular. Por último, observamos la secuencia sagital volumétrica T1 posterior a la aplicación de contraste, que no evidencia ningún tipo de captación. Finalmente, la impresión diagnóstica del caso arroja el hallazgo de múltiples lesiones nodulares de ubicación córtico-subcortical, tanto supra como infratentorial, y en menor medida en ganglios de la base, que se interpretan en primera instancia como lesiones por neurocisticercosis. Dichas lesiones se corresponden con un estadio de la patología del tipo vesicular. Podemos agregar también que la inflamación de las meninges produce, en el caso de esta patología, la dificultad para la absorción del líquido cefalorraquídeo, también hidrocefalia, y esta situación puede afectar los pares craneales, el quiasma óptico, los vasos del polígono de Willis, produciendo infartos cerebrales. Así que entonces las imágenes sospechosas de eventos vasculares isquémicos de periodo subagudo en hemisferios cerebelosos, en ganglios de la base izquierda y córtico subcortical parietal podrían tener esta etiología.